Hola, el día de hoy pues quiero comentarles un temita súper importante. Si bien es muy pequeño, es súper importante. Si tú eres un profesional que está haciendo evaluaciones con niños con posible trastorno de déficit de atención, pues este video es para ti. Míralo porque de verdad es súper importante y puede evitar que llegues a cometer un mal diagnóstico con tu paciente. Como ya observaron en el título del video, pues déficit de atención o un mal sueño. A ver, si es que ustedes empiezan a escuchar que un niño tiene dificultades para concentrarse, tiene dificultades académicas como consecuencias de esta falta de atención, tiene también a la vez dificultades en la conducta, es un poquito irritable, problemas emocionales, no logra controlarse bien, ¿qué se les viene a la cabeza? Posiblemente, tal vez, pues un posible trastorno de déficit de atención. Ahora, no solo eso, sino que muchos de estos niños que son llevados pues con un profesional, con un psicólogo, con algún profesional del tema de salud mental, muchos de ellos pues terminan siendo diagnosticados con este trastorno. Ahora, ¿qué sucede? Un dato súper importante, y es que el 50% de niños que han sido diagnosticados con un trastorno por déficit de atención, el 50% de ellos se estima que lo que realmente tienen es un problema relacionado con algún trastorno del sueño y que pues por lo tanto están mal diagnosticados. ¿Por qué con un posible trastorno del sueño? Pues porque todos los síntomas que les acabé de mencionar pues son síntomas que también se presentan en personas, en este caso en niños, que no duermen bien. Así que por esa razón es tan importante que tengamos muy en cuenta el tema de qué tan bien está durmiendo nuestro paciente si es que estamos evaluándolo como un posible TDAH. Ahora, algo a tener súper en cuenta es que si bien sí se ha observado que existen ciertas dificultades del sueño relacionadas con el propio trastorno del TDAH, como por ejemplo insomnio, despertares frecuentes, dificultades para conciliar el sueño. Si bien se ha observado todas estas dificultades, más o menos se cree pues que es debido a características en el funcionamiento del cerebro del propio trastorno, como por ejemplo disfunciones en los circuitos cerebrales de alerta y regulación, disfunciones en la producción de melatonina o un retraso en el ritmo circadiano. Si bien se presentan estas dificultades que se ha identificado pueden estar en sí relacionadas con el propio trastorno, es súper importante que nosotros aprendamos a identificar y analicemos muy bien ciertos factores que podrían estar relacionados a dificultades de sueño en primera instancia y que como consecuencia de estas dificultades del sueño, pues se presentan ciertos síntomas que podrían llegar a confundirse con un posible trastorno por déficit de atención. Así que el día de hoy pues voy a compartirles algunos datitos, algunos casos que me han sucedido a mí y específicamente algunos de los factores que pueden influenciar en que los niños tengan un mal sueño, qué podemos hacer y pues al final también una pequeña escala que ustedes pueden aplicar para identificar si existe o no, o más bien dicho, si se puede sospechar o no de un posible trastorno relacionado con el tema del sueño. Toda la información que les voy a mencionar aquí también es importante decirles que pues que intento que sea con el sustento científico académico que corresponde, así que les voy a dejar también las fuentes en donde pueden encontrar información relacionada con esto en la descripción del video. También antes de empezar, pues mencionarles que si este video es de su agrado, les sirvió a ustedes, pues compártanlo, denle like, coméntenlo, así me ayudan un poquito, me motivan pues a seguir creando contenido similar. Ahora, antes de pasar pues a los casitos específicos que les menciono, que no van a ser análisis de caso, sino más bien solo los voy a nombrar la dificultad específica que tenía el paciente en tal situación, porque no es
el objetivo de este video analizar los casos, sino más bien solo recordarles a ustedes qué tipo de problemas podemos observar en algunos pacientes y que tenemos que tener en cuenta y poner atención para evitar realizar un diagnóstico equivocado. Así que antes de pasar a eso, pues primero mencionarles que es súper importante la información que obtenemos de los padres. Así que al final, como ya les mencioné, les voy a dejar un pequeño cuestionario para identificar posibles problemas relacionados al tema del sueño en los niños, pero ahorita sí me gustaría mencionarles de forma muy general algunas preguntitas que sí hay que hacer a los informantes para identificar posibles dificultades en lo que es el sueño. Primero, si el paciente tiene horas fijas para dormir. Entonces, el paciente tiene una rutina de sueño, se acuesta a tal hora y se despierta a tal. Segundo, el sueño que el paciente tiene es continuo o se interrumpe durante la noche. Se acuesta a las 9 y durante toda la noche duerme y se despierta a las 6 o durante la noche se despierta una, dos, tres veces. Y si así es, pues, ¿por qué cree usted que se despierta y cuántas veces de la semana? De los 7 días de la semana, ¿cuántos días usted cree que se despierta durante la noche? El paciente ronca durante la noche, usted ha escuchado que su hijo ronca o ha observado si es que tal vez la almohadita de su niño amanece mojada. ¿Por qué esta preguntita? Pues porque muchas veces cuando existe algún tipo de obstrucción en la vía aérea, entonces al no poder respirar por la nariz, pues los niños comienzan a respirar por la boca, por lo que suele suceder, es muy común que la saliva de los niños pues comience a salir por su boquita. ¿Qué más? Pues dolores de cabeza, tal vez se levanta con dolores de cabeza, pasa cansado durante el día, se duerme constantemente durante el día. Todas esas preguntas las tenemos que ir haciendo y según cómo nos vaya respondiendo, pues nosotros vamos a tener que ir tal vez identificando qué posibles dificultades están ocasionando esos problemas que tiene el paciente en el tema del sueño. Ahora sí, a continuación, les voy a mencionar algunos de los factores que pueden estar influenciando en el tema del sueño en los pacientes. El más común, el que yo más he observado, pues es el tema de la rinitis alérgica. La rinitis alérgica, pues como ustedes sabrán, es una inflamación de las mucosas nasales causada por la exposición muchas veces al polvo, al polen, a la caspa de ciertas mascotas, que finalmente y por lo general suele llegar a ocasionar que los cornetes se inflamen. Al inflamarse, pues ocupan más espacio y no permiten un paso normal del aire, una circulación normal del aire, por lo tanto, tampoco del oxígeno que ingresa con él. Así que en pacientes que suelen tener este problemita, sí he observado mucho que tienen dificultades para dormir. Ahora, ¿qué es lo que dicen algunas investigaciones? Hay una investigación en la que se tomó 215 pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica y se observó que en el 50% de ellos había un riesgo elevado de padecer apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es un trastorno en el que la vía respiratoria pues se ve obstruida varias veces, especialmente durante la noche y que por lo tanto, al no ingresar aire con el oxígeno suficiente para nuestro cuerpo, el cerebro le obliga al paciente, en este caso al paciente, pero a la persona, pues a despertarse. Entonces, personas que padecen este tipo de trastorno se despiertan varias veces durante la noche, muchas veces sienten que se están ahogando y se despiertan. Entonces, esto suele suceder mucho en personas con rinitis alérgica, precisamente por esta inflamación, como les menciono, de los cornetes y que congestión nasal y que finalmente obstruye la vía respiratoria. Así que esa es una de las cosas que ustedes se tienen que fijar. Algo a tener en cuenta, muy, muy, muy en cuenta. Y aquí también quiero dar un pequeño dato. No se confíen siempre de la primera respuesta que dan los padres. En el caso que yo les menciono, un paciente con rinitis alérgica, pues yo le pregunto a la madre, le digo, ¿qué tal duerme su niño? ¿Duerme bien durante la noche?
Y la madre, pues la respuesta que da es que sí, que tiene un muy buen sueño, que duerme muy bien. Eh, ¿Por qué les digo que no hay que confiar del todo a la primera eh, en la información que dan los padres y hacemos preguntas generales? Pues les voy a dar aquí este pequeño datito, una encuesta que hizo la Fundación Nacional del Sueño en Estados Unidos. Se le preguntó a una gran cantidad de padres si consideraban que sus niños duermen o no bien, si el sueño de sus niños es el adecuado. El 70% de ellos contestó que estaba seguro que sí. Sin embargo, de todos los niños, los hijos de estas personas a las que se les preguntó, solamente el 25% de esos niños realmente tenían un sueño adecuado, un sueño correcto. Eh, entonces, ¿por qué les digo que no confíen en la primera? Más bien que no confiar a la primera, no confíen en respuestas a preguntas que ustedes hagan de forma general. ¿Tiene un buen sueño? Muchas veces no saben bien los padres qué es un buen sueño. O según esta encuesta que les menciono, ¿cuál era la razón por la que pues los padres no atinaban del todo? Era porque muchas veces los propios padres tienen malos hábitos del sueño. Si es que los propios padres tienen malos hábitos del sueño, pues no van a lograr identificar tampoco correctamente si los hábitos o la forma en la que está durmiendo su niño es correcta o no. Así que nosotros estamos en la obligación no de hacer preguntas generales sobre el sueño, sino de hacer preguntas más específicas eh, y observar mucho. En este caso que les menciono, la madre me dijo que sí, que el niño no tenía ninguna dificultad. Sin embargo, el primer día de evaluación, cuando el niño viene a mí, pues lo observo, no podía respirar para nada, ¿sí? Constantemente tenía dificultades para respirar precisamente por esto, por la rinitis alérgica, por la congestión nasal. Así que posterior a la evaluación, yo vuelvo a preguntar a la madre, le hago preguntas más detalladitas sobre el sueño y pues finalmente se evidencia que el sueño del paciente no es el adecuado. Este era un niño precisamente que lo había enviado a la escuelita por un posible trastorno de déficit de atención. Al final, pues les voy a mencionar qué es lo que hacemos entonces ahí. Pero bueno, entonces, rinitis alérgica, una de las posibles razones por las que un paciente puede no estar durmiendo adecuadamente y posiblemente esa sea la razón de algunos de los síntomas que podemos llegar a confundir con un déficit de atención, un trastorno por el déficit de atención. Otro de los casos muy comunes que me llega, pues, es también el tema de tabiques desviados. Los tabiques desviados también son algo que podrían llegar a obstruir la vía respiratoria, así que también hay que tenerlo en cuenta. Si es que su paciente tiene un tabique desviado, pues pongan atención al tema del sueño, porque podría también estar influenciando mucho en él. El otro caso, pues, el tema de las amígdalas. Aquí sí ya vamos a entrar en casitos que no los he tenido, pero que están muy documentados que se presentan. De hecho, la hipertrofia adenoamigdalina es la principal causa de apnea obstructiva del sueño en niños. Así que si bien yo no he tenido casos de esos, con respecto a esto, pues hay varias investigaciones también en las que se documenta que pacientes con estas dificultades, pues con estos síntomas que se pueden llegar a confundir con los del trastorno de déficit de atención, luego de someterse a una cirugía en la que les extirpan pues las amígdalas y dejan libre esas vías para que el aire pase adecuadamente, pues comienzan sus síntomas a mejorar, disminuir o a eliminarse. Así que es algo a tener muy, muy, muy en cuenta también, el tema de las amígdalas, la hipertrofia adenoamigdalina. Otra cosa que ni se nos ocurre muchas veces que puede estar influenciando en el sueño, pero que así es el tema de pacientes con mandíbula retraída. Pacientes que tienen mandíbula retraída, pues muchas veces también tienen dificultades y es muy común, de hecho, que pacientes con este tipo de problema tengan dificultades o desarrollen un tipo de apnea obstructiva por esta razón. Así que si ustedes observan, ¿por qué les menciono si observan? Porque esto es
a simple vista muchas veces uno se puede dar cuenta la forma en la que tienen la mandíbula los pacientes, pues si ustedes observan esto, es algo a lo que también tendrían que irle poniendo atención, porque posiblemente puede estar influenciando en el tema del sueño del paciente también. Otro tema que puede llegar a ocasionar también apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño está también muy relacionada en personas con obesidad. Así que si ustedes tienen un paciente con obesidad, sería importante analizar también si es que existe o no algún tipo de dificultad al momento de dormir, de dificultad en el sueño. Y finalmente, aunque no son todos, pero los más importantes les estoy mencionando, el siguiente factor que puede influenciar en la calidad del sueño de los pacientes no tiene nada que ver con cuestiones pues fisiológicas, más bien tiene que ver con cuestiones conductuales. Y es que muchos niños, cuando se les está enseñando a dormir solos, pues por, por la forma como los padres manejan la cuestión de enseñárselo, pues muchas veces refuerzan ciertas conductas que ocasionan que los niños constantemente durante toda la noche se pasen despertando y durante meses, incluso muchas veces años. Tuve un paciente recientemente que tiene su cuarto propio, tiene su cama propia desde los 2 añitos y medio, pero tiene actualmente como 6 años y desde los 2 años y medio hasta hoy día, todas las noches, 3 o 4 veces se levanta. ¿Por qué? Porque no le siente a la mamá ahí, empieza a llorar o se levanta o va donde el papá todos los días, 3 o 4 veces. En esos casos específicos, pues es donde nosotros podemos sí actuar ya directamente porque es un tema relacionado al tema conductual. Así que ahí lo que sería pues es abordarlo desde el tema de la conducta, ver cómo se está reforzando eso, que el niño llora, la mamá inmediatamente viene, eh, etcétera. Ahí sería más bien un análisis conductual de cómo está sucediendo el, el tema de enseñarle a dormir solo y trabajar en eso, con la finalidad de que finalmente el niño, pues, si es que no tiene ningún otro problema como el que les he mencionado, pues termine durmiendo solito en su cuarto y sin levantarse tantas veces en la noche. Ahora, con respecto a este tema de, pues, cuando los niños están aprendiendo a dormir solos, todas estas dificultades que se levantan en las noches, para que ustedes se den cuenta un poquito de qué tanto influye en el sueño, pues les pongo este cuadrito que les voy a colocar aquí en pantalla para que ustedes lo observen, en el que ustedes van a ver que de todos los pacientes que en esta investigación se realizó, pues, qué porcentaje de dificultades estaban acompañados a niños con trastorno de déficit de atención relacionados con el tema del sueño, pues allí en el cuadrito ustedes están observando pues insomnio en el 61% de los niños, múltiples despertares dentro de los que no se especifica cuáles, pero múltiples despertares durante la noche, un 63%. Y miren aquí, pesadillas, miedo a la oscuridad. Miedo a la oscuridad es una de las razones por las que los niños muchas veces no duermen solos también, así que se levantan constantemente y es el 49,4%. La mitad de estos niños en los que se identificó trastornos por déficit de atención, pues se levantaban en las noches porque tenían miedo a la oscuridad. Así que por eso es súper importante y eso sí nos corresponde a nosotros trabajar desde un enfoque pues ya un poquito conductual, el tema de ayudarles a los padres para que les enseñen a los niños a dormir solitos. Bueno, luego de darles, pues, de forma muy general y rápida, pues todas estas posibles razones por las que un niño puede estar teniendo dificultades al momento de dormir y como consecuencia también síntomas muy relacionados o que se podrían confundir con un déficit de atención, pues vamos a pasar a la pequeña escala que les había mencionado.